Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches, hermanos y hermanas que me hacen el favor de escucharme. Recuerden que mis comentarios tienen la intención única y exclusivamente de que usted por lo menos tenga el contexto histórico, teológico del Evangelio que usted escuchará durante la reflexión o liturgia dominical. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la animación bíblica claretiana de los Estados Unidos y Canadá, y gracias a la provincia nuestra de los misioneros claretianos podemos ofrecerles cursos de gran calidad, material bíblico para que usted se forme, para que usted se eduque. Cursos como el que acabamos de terminar, que si no tuvo la oportunidad de estar presente cuando se estaba impartiendo, usted puede entrar a YouTube, suscribirse y ver a su propio ritmo el curso del doctor Javier Picasa sobre el Evangelio de Mateo. Entre a YouTube y ponga Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y allí encontrará todas las clases. Muchas gracias de verdad por toda el tiempo que dedican, por toda la presencia también de sus mensajes, por hacerse presente, por medio de sus buenos deseos. Les agradecemos mucho y les invitamos a que se suscriban. Bueno, el Evangelio para esta semana está tomado del Evangelio de Juan, del capítulo 1, del versículo 29 al 34, y es para el día 18 de enero. Estamos en el día 18 de enero regularmente en este año se lee el Evangelio de Mateo, pero ahora se intercaló con el Evangelio de Juan. Fíjense lo que dice Juan 1, 29 y 34. Al día siguiente vio a Jesús que llegaba hacia él y dijo: miren el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí llega un varón que se pone delante de mí porque estaba primero que yo. Tampoco yo sabía quién era, pero sí yo he venido a bautizar con agua, es para que se manifieste a Israel. Y Juan dio este testimonio: he contemplado el Espíritu que bajaba como paloma desde el cielo y se quedó sobre él. Tampoco yo sabía quién era. Fue él que me mandó a bautizar con agua, quien me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y se queda, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo. Pues yo en persona lo he visto y dejo testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra resone, se haga vida en nuestro corazón. Un evangelio muy denso, hermanos y hermanas. Desde ahorita les estoy diciendo, el Evangelio de Juan tiene esta peculiaridad. Tuvo la oportunidad después de una generación madurar la fe. Y en este evangelio una de las peculiaridades es que Jesús desde el principio es Dios. Tiene una teología muy elevada y tiene unos conceptos de verdad muy profundos. Y estos conceptos tan profundos, pues a veces hay que irlos desmembrando, irlos desgajando poco a poco con palabritas sencillas. Así que siempre para nosotros, los que estamos tratando de presentar este banquete del Evangelio de Juan a ustedes, pues tiene sus retos, ¿verdad? Recuerden que está hablando de Juan el Bautista, que en este Evangelio tiene que asegurar una y otra vez que él no es la luz, que él no es el Mesías, que él es el amigo del novio, y aquí
que él no lo conocía, refiriéndose a Jesús. ¿Por qué esta insistencia? Porque Juan el evangelista no quiere dejar ninguna duda que la gente confunda a Juan con Jesús. En el Evangelio de Juan nadie se puede comparar con Jesús. Bueno, esto es en cuanto al contexto de este evangelio en relación con Juan el evangelista, ¿verdad? Estamos todavía en lo que llamamos el prólogo, que está bien unido también el evangelio al prólogo, forman toda esta unidad literaria. En donde se encuentra, anteriormente Juan se encontraba en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Aunque en el versículo 28 dice, esto sucedió en Betania. Bueno, la gente se ha preguntado desde siempre en qué Betania, porque no es seguro el lugar, ¿verdad? Incluso Orígenes, fíjense, ya en el siglo III, prefirió cambiar el lugar a decir Betabara, el lugar del paso. En vez de Betania, lugar de la barca o el embarcadero. Da la impresión más bien de que este era un lugar simbólico, ¿verdad? Sin nombre, haciendo una invitación a la conversión por medio del bautismo. Bueno, se encuentra allí y entonces comienza con otro tiempo. Al día siguiente, Juan Bautista ve que llega Jesús hacia él. Esto es lo primero que tenemos que decir, ¿verdad? Podemos dividir este evangelio del versículo 29 al 34, primeramente como que es una forma concéntrica, ¿verdad? Primero aparece la afirmación sobre Jesús en el versículo 29, en el versículo 30 hay un dicho del pasado. Después en el versículo 31 hay una confesión de ignorancia, yo no lo conocía. Y después en el centro del mensaje es la visión del Espíritu Santo. Y después viene otra vez en el versículo 33, confesión de ignorancia, cita de un dicho del pasado en el versículo 33 y luego en el 34 afirmación sobre Jesús. Vean cómo parece que está bien pensado desde el punto de vista literario. La repetición en esta perícopa del testimonio de Juan va a presentar una relación muy íntima con el prólogo. Entonces esto es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de estar analizando este pasaje. Y comienza en la primera parte entonces con la introducción. Al día siguiente, acuérdense que hace mención a la actividad primero que estaba realizando Juan el Bautista en el otro lado, en la Betsaida. Les estaba diciendo, ¿qué les dije que era? Si era Betania. Ay, yo estoy con Betsaida. Me acordé de una amiga que se llama Betsaida. En Betania, donde está Juan bautizando, esta nueva idea de este nuevo tiempo, al día siguiente, es como si terminara o concluyera la misión de Juan el Bautista para comenzar a hablar de las obras que va a comenzar a realizar el Cordero, Jesús. Dos afirmaciones cristológicas: Jesús como Cordero de Dios, y concluye como este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Así que esto va a estar allí como unido. Entonces, como que al día siguiente implica como que un señalamiento, porque hay como una continuidad, pero que termina con la acción de Juan el Bautista y comienza ahora la del Mesías, ¿no? Entonces como que trata el evangelista de decir, bueno, ya el tiempo de Juan el Bautista ha terminado, y por eso Juan el Bautista aquí en este evangelio pues va a jugar un papel bastante humilde. Y luego comienza inmediatamente ahora ya en un plano teológico, es para decir al día siguiente un nuevo tiempo, como en el principio, una nueva oportunidad, un nuevo momento, una nueva historia. Nuestra vida, que está hecha de estos momentos de caídas, de levantadas, momentos a veces complicados, momentos a veces
de dolor, pero momentos también donde la gracia de Dios nos puede sorprender. Y aquí a esta comunidad viene todo este sentido de Juan, que invita, no sabemos precisamente, esta es la otra cosa, no sabemos quiénes son los interlocutores de Juan o quién es su audiencia. Por eso da la impresión de que este mensaje es universal, es perenne, y también con la idea del Cordero de Dios, que va a hablar del pecado del mundo, que borre el pecado del mundo. Ahorita lo vamos a ver. No es que borre el pecado del hombre, que borra de toda la humanidad. Es como si el evangelista Juan quisiera decir, con esta idea, comienza un nuevo tiempo, una nueva era, donde se invita a toda la humanidad a observar lo que Dios va a realizar o va a continuar con la idea que se tenía antiguamente, del Cordero, ¿verdad? Entonces, desde el prólogo, desde el capítulo 14, versículo 14 y 17, hay una íntima conexión con esta idea del Cordero, porque inmediatamente nos va a recordar todo el evento del Éxodo. De hecho, Jesús como palabra acampó, como acampó la tienda. Se habló de la plenitud de la gloria en el versículo 14-16, como se manifestó la gloria en el Éxodo. Se habló de la nueva comunidad en el versículo 15-17, una nueva alianza, como la alianza que se fragó en el Éxodo, que se realizó en el Éxodo. Y ahora presenta la imagen clave del Cordero, que inmediatamente va a ser en clave pascual, ¿verdad? Y también los mismos elementos de oposición que encontró Moisés allá en el Éxodo los va a encontrar Jesús como el nuevo Mesías, ¿verdad? Algunos lo reciben, la luz vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron porque sus obras eran malas. Pero a los que los recibieron, Dios les da la gracia de hacerse hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, con la idea de presentar al Cordero de Dios, el Evangelio rápido vincula este Cordero en clave del Éxodo. Pero este Éxodo no va a ser como el Éxodo del pueblo de Israel. Este va a ser el definitivo, va a ser un Éxodo universal, una libertad universal. A la luz del prólogo, el Cordero de Dios se refiere, por tanto, al Cordero Pascual, cuya sangre liberó al pueblo de la muerte. Y esto va a ser una metáfora muy usada en Juan, ¿verdad? Vida, muerte, luz, tinieblas, pecado, gracia, los que nacen del Espíritu y los que nacen de la carne. Entonces el Cordero va a hacer esta liberación total. Y luego la otra parte de este Cordero, que en la Pascua, en el Éxodo 12:1-4, fue inmolado, fue sacrificado. Bueno, también vamos a ver esto que va a llegar a la conclusión cuando en el capítulo 6 Jesús se presente como el pan que ha bajado del cielo. Todo tiene una conexión en el Evangelio, ¿verdad? Entonces estamos hablando con la figura ahorita del Cordero que se presenta como este es el Cordero de Dios. Entonces, y este Evangelio está siempre relacionado en Pascuas, en símbolos pascuales. Por ejemplo, de las 6 fiestas que se citan aquí en el Evangelio, la primera del 2:13, la central de 6:4, donde está todo el discurso del pan de vida, y la última en el 11:55, 12:1, 13:1, son fiestas de Pascua que celebran la liberación de Egipto. La identidad que adquirió el pueblo de Israel en el desierto hasta llegar a la hora prometida. Entonces estas fiestas que en el Evangelio de Juan se presentan, estas 6 fiestas, todas son fiestas pascuales. Y
en estas fiestas pascuales, toda la obra de Cristo, toda la obra del Cordero va a ser la que va a darle plenitud al nuevo pueblo, a la nueva humanidad de experimentar salvación, ¿verdad? Entonces el tema pascual del Éxodo también será la segunda parte de la actividad de Jesús, comenzando en el capítulo 4:46. Y cuando Jesús hable de la hora de Jesús, acuérdense que no le ha llegado su hora desde la primera Pascua novia, desde la primera fiesta de Caná de Galilea, allá donde se habla de la boda. Y la hora que va a llegar justamente en la preparación de la Pascua, cuando se sacrifiquen los corderos en el templo. Recuerden que Jesús muere en el Evangelio de Juan, justamente cuando se sacrifican los corderos en el templo. Jesús como cordero universal absoluto, ¿verdad? Entonces, todos estos están en términos, acuérdense, de un carácter simbólico que tiene que ver con la Pascua. El tema de la comida aparece también en el capítulo 6. También tiene un estricto carácter pascual. Jesús es el cordero que se da, que se inmola, que se hace pan, que se hace yo soy el pan de vida, y todo el que quiera tener vida tiene que comerme, masticarme. Y la gente parece que se espanta, ¿verdad?, por esta idea. Y Jesús mismo les va a decir: no fue Moisés quien les dio el maná, fue mi Padre que les dio el verdadero pan que baja del cielo. Bueno, y comenzó este capítulo 6 con la idea de Jesús que multiplica panes, este milagro que en Juan se llaman señales. Y la idea de que nada se desperdicie, que si en el maná, cuando la gente juntaba, se engusanaba la comida y se podría, aquí en esta nueva comida, en esta nueva fiesta de liberación, la comida alcanza para todos y no se pudre, hasta sobra. Es el Dios de la gratuidad, el Dios que da todo, ¿verdad? Y también entonces todos estos elementos tenemos que tenerlas, incluso hasta la hora de la muerte de Jesús, cuando se menciona el hisopo en el 19:29 y de la sangre en 19:34, va a contener estas imágenes de la aspersión con la sangre del cordero que liberó de la muerte en Egipto. Acuérdense, Éxodo 12:7-22. Bueno, entonces todas estas mismas imágenes, Jesús como cordero está bien relacionado en el Evangelio de Juan con la Pascua, con el Éxodo y sobre todo con el paso definitivo, con la liberación total del pueblo, ¿verdad? Entonces, este es el Cordero de Dios que anuncia al mismo tiempo la muerte de Jesús y la nueva Pascua. Es decir, es el Éxodo que Dios va a efectuar. Esta es la Pascua definitiva. De aquí en adelante, para esta comunidad ya no va a haber necesidad de otros rituales. El Cordero festivo, Pascua y liberación del Éxodo no es el único pasaje que presenta a Jesús como Cordero en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por allí también, Pablo en 1 Corintios 5:7 va a decir de Cristo como Cordero. Dice: porque el Mesías, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido inmolado, ahora a celebrar la fiesta. Fíjense, Pablo también tenía esta idea de Jesús como Cordero Pascual de liberación. El autor de la primera carta de San Pedro 1:18 dice: les rescataron con la sangre preciosa del Mesías, Cordero sin defecto y sin mancha, haciendo una alusión a Éxodo 12:5. Entonces podemos decir de que la primera comunidad asocia a Jesús o la muerte de Jesús con la muerte del Cordero de una manera bastante profunda, probablemente porque la muerte de Jesús fue bastante dolorosa, traumática, y la gente tuvo que comenzar a encontrarle un sentido, un significado a esa muerte, ¿verdad? A esa deshonra que públicamente sufrió. Aunque en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Juan, prácticamente no encontramos el sufrimiento de agonía que se expresa en
en los otros evangelios sinópticos, especialmente en Marcos, ¿verdad? Y luego a esta idea del Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo. Este es el anuncio que la comunidad tiene que celebrar. Si vivían oprimidos por el pecado, si vivían oprimidos por este agente. Recuerden que los pecados también se creían que se personificaban. Si el pecado tiene sometido a la creación de Dios, el Cordero va a liberar de ese yugo, de ese flagelo, por medio del nuevo éxodo que va a emprender, ¿verdad? Y fíjense que no se habla, les decía yo, de los pecados de las personas. No se habla del pecado personal, lo que podría sugerir un sentido expiatorio. Es más, el pecado es como un agente universal, el pecado del mundo, un pecado único que oprime a la humanidad entera. Es como un pecado estructural, un pecado más grande del cual tú no eres. A ver, ¿cómo les explico así para entender? Uno ya nació en un mundo dominado por un pecado. Para esta teología de Juan, el creyente ya es parte, nace físicamente y espiritualmente dentro de un mundo donde reina un pecado estructural, el pecado del mundo que es estructural. No es algo de un pecado que tú hagas. Me imagino que el pecado que tú hagas puede contribuir al pecado estructural. Pero realmente el pecado estructural es el que más agobia, el que más deshumaniza. Y a ese es al que hay que denunciar, y a ese hay que implorarle a Cristo Jesús que venga y que lo quite. Porque ese es el pecado que oprime, que deshumaniza. Pero lamentablemente la gente está obsesionada con su pecado. Yo la verdad juro y perjuro, y esta es mi opinión, y aquí es mi opinión única y exclusivamente, yo creo que para una persona que tiene una conciencia recta, es muy difícil que haga un pecado mortal, tal y como lo entiende incluso la iglesia y tal y como lo entendería Juan. ¿Por qué? Imagínense ustedes que piensan en hacerle mal a alguien, saben que hacerle mal a alguien como matarle, ustedes lo meditan, lo piensan, lo reflexionan y luego lo hacen. ¿Quién en sus 5 sentidos, cuando tiene una persona una conciencia recta y sabe que mi hermano, mi hermana refleja el rostro de Cristo, pues yo no me voy a atrever a hacerle daño? ¿Por qué? Porque yo sé que representa a Cristo, que Cristo vive en ella. A lo mejor porque tuve un enojo en algún momento de arranque. Bueno, aquí ya estoy casi con temas morales, pero puedo reaccionar a lo mejor y puedo matarle. Pero yo no lo medité, yo no lo reflexioné. Yo más bien me dejé guiar por el impulso que no supe qué hacer con esa energía. Por eso les digo que a lo mejor para mí es muy difícil que una persona pueda hacer un pecado. No digo que no exista, y me he encontrado en mi ministerio como sacerdote personas que digo, sí, estas personas estaban conscientes, hicieron algo malo, comentaron hacer esto. Pero regularmente el resto de la gente que viene, que participa en la Eucaristía, que está pendiente, pues no sé, esto es lo que yo pienso. Lo que trata de decir el Evangelio de Juan es que hay un pecado que oprime, hay un pecado que esclaviza, que este es un pecado estructural. ¿Quién es el responsable de este pecado según el Evangelio? El mundo, el pecado del mundo. El mundo tiene varias connotaciones y lo vamos a ver más adelante. Y desde un plano social, el mundo también representa al imperio, a Roma, y puede ser un pecado que
que es producido por estas injusticias, los poderes de este mundo, va a decir Pablo, son los que oprimen a la humanidad. Entonces, para el Evangelio de Juan, el creyente nace dentro de este sistema de pecado. Y claro, si ya le aumentas a este pecado estructural, social, tu propio pecado, tu propia historia, pues ya aumenta, ¿verdad? Bueno, esto es en cuestión de ir viendo, de ir tratando de entender qué es lo que está detrás. A la luz del prólogo puede definirse cuál es la actitud negativa del mundo calificable de pecado, el pecado que está relacionando. Entonces, en el mundo parece que está la condena del rechazo a la palabra, a la vida. El mundo que no reconoce la palabra, la propuesta de Dios o lo que Dios quiere o los valores que Cristo trae, ¿verdad? Y por otra parte también se va a mencionar en el prólogo la relación de la tiniebla. Y estas tinieblas que vienen, que le declaran la guerra a la luz, a la vida, a la obra creadora. Y el pecado en ese contexto será oponerse al plan de Dios, a la vida que opera, al mismo Dios que comunica vida, que estropea los planes de Dios. Este sería el pecado, vamos a decirle, personal. Pero acuérdense que Juan ya está hablando de un pecado institucional, un pecado más grande. El pecado, entonces, es un pecado que opera en el cual el creyente es arrojado a ese pecado y ya después va a tener que hacer su fidelidad, su lealtad, o aceptar la luz o rechazarla, o vivir como gracia o como mensajeros mensajeros de la gracia, o oponerse a la gracia que Dios envía. Y bueno, les decía que el mundo en el Evangelio de Juan tiene diferentes connotaciones. En primer lugar, el mundo designa la tierra, el lugar donde habita la humanidad. Esto lo pueden ver en 6:14, 11:27. También el mundo significa la gente en general sin connotación ética, todo el mundo, en 12:19, 14:27. También el mundo implica la humanidad creada por Dios y necesitada de salvación, la que como tal es objeto del amor del Padre y de la misión del Hijo, en 3:16 y 3:17. Y también el mundo representa a los seres humanos que se resisten a la salvación, que rechazan la luz, la vida, que rechazan el mensaje de Jesús. Y también este mundo en sentido peyorativo también significa o se identifica con el orden político religioso que se opone a Jesús. Yo creo que los evangelios, acuérdense, fueron bien contra imperio, fueron contestatarios. Los evangelistas sabían que el imperio estaba destrozando y este mundo ahora es el poder de que reine en este mundo, ¿verdad? Van a estar hablando con este lenguaje. Entonces el mundo, como lo emplea aquí, da la impresión que tiene que ver con la humanidad necesitada de salvación, que está reducida y esclavizada por la opresión que sobre ellos ejerce el orden de este mundo en el 8:23, que además le engaña haciéndola aceptar la esclavitud en que vive en 8:44, 7:27, 12:34. Entonces, como este evangelio puede ser contestatario, lo que está hablando es de este mundo que oprime. Y ese es precisamente el pecado que el Cordero va a liberar, o por lo menos en la mente de la persona creyente, va a invitar a que la gente luche, se libere de ese pecado que opera por medio del orden político. Entonces va a quitar el pecado del mundo. Está en íntima sintonía con el que bautiza con el Espíritu Santo para quitar el pecado del mundo. Entonces, la alternativa que Juan ofrece no es que el ser humano viva
sujeto o esclavizado al pecado del sistema político, al sistema del orden social. La alternativa que Juan ofrece es que se adhiera a la propuesta que ofrece Jesús por medio del bautismo. Y luego viene el testimonio de Juan nuevamente, versículo 30. Este es del quien dije, detrás de mí llega un varón que se pone delante de mí porque estaba primero que yo. Acuérdense que en el Evangelio de Juan nadie puede igualarse a Jesús, ni el mismo Juan, ¿verdad? La otra vez estábamos hablando que era posible que en algún momento Juan fuera maestro de Jesús, pero aquí quieren evitar esas confrontaciones, no quieren ni siquiera dar la verdad, la impresión de que Jesús va a estar allí. Entonces, la mención del varón que quite el pecado del mundo, que yo les decía que va a venir el varón que se pone delante de mí, alude a la del prólogo, ni por designio de un varón cualquiera, y en el versículo 13, ¿verdad? Acuérdense que esta va a ser una mención clara probablemente a la persona que nace de Dios mediante el bautismo con el Espíritu, una nueva creación. Jesús, modelo de una nueva humanidad. Y bueno, en el Evangelio de Juan va a llevar esta misión como el novio que tenía que venir, el novio escatológico, el novio que entra en una nueva relación, este varón en edad madura, en la nueva humanidad, y este varón que entra en relación no solamente con el pueblo de Israel por medio de la boda en Caná de Galilea, donde figura María, y el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde este novio Jesús figura del novio escatológico, del varón de la nueva humanidad, va a entrar en relación también con el pueblo samaritano, ¿verdad? El novio universal, novio escatológico, varón de nueva humanidad, podríamos decir. Y luego viene la confesión. Tampoco yo lo sabía quién era, pero si yo he venido a bautizar con agua es para que se manifieste Israel. Ahí tienen otra vez a Juan el Bautista diciendo una y otra vez que él no lo conocía, porque recuerden que nadie puede identificarse con Jesús. Lo identifica como Mesías. Entonces esta idea de Juan, de yo no lo conocía, es para que no quede nada de duda de decir, hay una clara relación. Parece ser que siempre va a estar la superioridad en el Evangelio de Juan, de Jesús sobre el Bautista, ¿no? Y luego viene la idea de Juan, Juan que está hablando solo, que parece ser que no tiene audiencia, porque les decía que parece ser que es un mensaje universal para todos los tiempos. Comienza con el testimonio que hace Juan sobre él, que nace de una experiencia personal. Y yo creo que aquí es donde tendríamos que ponernos a meditar si nuestro seguimiento a Cristo o si nuestra idea de Cristo ha nacido verdaderamente de una experiencia personal, no por lo que te han contado, no por lo que te han dicho, no porque te lo han transmitido, sino porque verdaderamente tú has llegado a comprender, has llegado a entender esta relación íntima acerca de Cristo en tu vida, ¿verdad? Todas estas relaciones religiosas tienen que ser experiencias que nacen desde el corazón. Y la declaración que aparece es en realidad una clara muestra de este testimonio que Juan entonces llegó a entender, esta relación íntima, este testimonio que él da. Bueno, y también el testimonio tiene que ver con cuestiones legales, de decir verdaderamente Jesús es el Cordero de Dios, y sobre él el mensaje que se había dicho anteriormente. ¿Quién se lo comunicó a Juan? Probablemente Dios, el que contemplado el Espíritu que bajaba como paloma desde el cielo y que se queda sobre él. Y entonces Juan ahora ve con sus propios ojos
este espíritu que baja y que se queda en Jesús no es algo que solamente viene o se va, es el espíritu que va a estar acompañando siempre a Jesús. Fíjense que no se afirma que Juan bautizara a Jesús. El hecho queda en la sombra. En este evangelio no se habla claramente que Juan Bautista bautizara a Jesús, probablemente para evitar confrontaciones, equívocos, y mejor lo deja así como en suspenso. El evangelista no quiere insinuar ni la más momentánea subordinación de Jesús a Juan. Nadie puede compararse a Jesús aquí. No describe ninguna relación directa. Ya en los sinópticos entran en un diálogo. Bueno, se ve que Juan aparece con más protagonismo. Aquí no. Aquí Juan aparece de una manera muy muy humilde. Solamente da testimonio de que lo que Juan había recibido, verdaderamente la señal que había recibido de que sobre aquel a quien baje el Espíritu y se quede el Espíritu desde el cielo, ese es. Y esta expresión desde el cielo es equivalente de Dios, nombrado en el episodio solamente en relación con Jesús, en el 1:29-34. Entonces, Juan, en esta visión que él tiene, es una visión como si contemplara también la gloria de Dios, así como la comunidad en el versículo 14 contemplaba la gloria de Dios. Hemos contemplado lo que allá se describía en términos de gloria. Juan va a contemplarlo en términos de espíritu, que es amor, que es leal, que es fiel, que es el espíritu que comunica el Padre a su Hijo, ¿verdad? Y luego el simbolismo de la paloma tiene varios aspectos. Parece ser que hay una relación íntima entre la paloma que tiene gran amor por su nido. Acuérdense que en las culturas paganas, muchas divinidades se hacían presentes en sus elegidos, en los futuros héroes, en los futuros guerrilleros o en las personas que habían previamente seleccionado para cuidar al pueblo. Se hacían presente por medio de las aves sagradas, especialmente por la paloma. Incluso a muchas divinidades se les presenta como palomas que se hacen presente, que descienden en momentos cruciales de la vida de la persona. Entonces, aquí también parece que hay esta relación íntima del aspecto divino. La comparación como paloma, como bajada, parece ser que también va a remitir como al espíritu que revoloteaba sobre toda la creación. Parece ser que este era un pensamiento muy conocido en tiempo del Evangelio de Juan. Lo encontramos también en la exégesis de los rabinos. Y esta idea de la paloma que desciende sobre alguien la asociaban como el cernirse del Espíritu de Dios sobre las aguas primordiales al revolotear de la paloma sobre su nidada. Una relación muy ecológica, ¿verdad? El espíritu que cuida, que protege, que es madre, que es vida, que es amor, que es fidelidad y que está allí presente. Muy probablemente el evangelista Juan conoce esta obra y este pensamiento y asocie que el espíritu se quede en Jesús como el espíritu de la nueva creación. Porque en Jesús se va a realizar plenamente la creación que Dios tiene preparada para la nueva humanidad. Y es precisamente el descanso del Espíritu en forma de paloma que va a ser una alusión clara a la creación que ahora va a quedar completa o que se va a llevar a cabo y que la va a realizar de una manera
no solamente perfecta, sino bellamente, armoniosamente, algo atractivo que Dios va a realizar en medio de Cristo, o que Cristo va a realizar para gloria de Dios, es ser fiel a su obra, ser fiel a su misión, es ser fiel a las obras, a practicar estas obras bellamente, ¿verdad? Y es la creación que va a llegar a la plenitud con las obras de Cristo Jesús. Y probablemente está en relación con la bajada del Espíritu Santo sobre Jesús. Va a ser una investidura mesiánica, es para decir: Dios está contigo. Dios te protege. Si antes se decía que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, ahora se va a decir que por medio de este signo, Dios está con el Hijo, con Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, la venida del Espíritu Santo sobre Jesús corresponde a los textos proféticos que ya habíamos hablado también, o que encontramos en Isaías. Por ejemplo, en Isaías 11:1, retoñará el tronco de Jesé, de su cepa brotará un vástago sobre el cual reposará el Espíritu del Señor. Es este nuevo vástago, Jesús, que cumple esta profecía, el Espíritu del Señor que va a estar animando toda la vida, toda la misión de Cristo Jesús. Y también muy probablemente haga una alusión a la figura del siervo de Yahvé, que aparece en 42:1. Cuya misión se extenderá a todos los pueblos. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que promueva el derecho en las naciones. Este espíritu, esta bajada de espíritu, o este espíritu que tiene Jesús, que se queda con Jesús, va a estar relacionado a la justicia. Y también, por último, esta idea del espíritu que se queda con Jesús puede estar relacionada a Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía de los cautivos y a los prisioneros la libertad. Así que esta venida del Espíritu no es algo abstracta. No es algo que se queda así en una idea, es una realidad que Jesús, a través de las buenas obras que Él va a realizar, va a llevar a cabo a favor de una comunidad que está sometida por el pecado estructural del mundo de Roma, ¿verdad? Y fíjense la insistencia que hace el Bautista en la permanencia del Espíritu de Jesús, que se quedó sobre él. El Espíritu baja y se queda. Indica su importancia. No es solamente que el Espíritu bajó y uno lo vio y ya no se dice nada más, si se desapareció o qué pasó. No, aquí el énfasis del Evangelio es que se queda, probablemente haciendo una alusión a la unción que hizo Samuel de David. Cuando Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, en aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. 1 Samuel 16:13. Y es precisamente a este rey el único que se dice que el Espíritu de Dios se quedó con él permanentemente, ¿verdad? Entonces parece ser que es como una asociación de decir, bueno, va a ser mejor que el nuevo David, también el Espíritu se queda aquí. Es el rey, es una declaración de Juan. Jesús, consagrado con el Espíritu, va a ser el nuevo David, que había de ser el rey del pueblo según Ezequiel 34:24. Entonces, vean todo este simbolismo teológico. Espero que a estas alturas no los vaya perdiendo. Y después viene otra vez esta idea de que yo no lo sabía y doy testimonio. No se puede llegar a Cristo Jesús en la comunidad de Juan solamente de oídas o solamente por transmitir la fe. Tiene que tener una experiencia fuerte, como la tiene el Espíritu, como la tiene el hermano Juan, ¿verdad? Entonces este es el Espíritu Santo que se queda allí. Y luego en el versículo 34 vuelve otra vez: pues yo en persona lo he visto y dejo testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, desde el inicio Jesús es el Hijo de Dios.
Desde el primer versículo en el Evangelio de Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Y encontramos en esta frase, en este testimonio de Juan Bautista, vamos a ver el paralelo en el Evangelio en el Evangelio de Juan, cuando vayan a darle el lanzazo a Jesús y de su costado salga la nueva humanidad, se dé vida a la nueva comunidad que brota del agua y de la sangre como un nuevo nacimiento. Y el que escribe va a decir, el que escribe da testimonio y sabe que este testimonio es verdad y que sabe que este es el Hijo de Dios. Hay un paralelo, como que se abre con esta imagen de que Jesús es el Hijo de Dios desde el inicio. Jesús es el Hijo de Dios hasta el final. ¿Y qué le queda a la persona creyente? Única y exclusivamente dar testimonio, creerle, suplicarle al Cordero de Dios que nos libre de este mundo injusto, violento, del pecado estructural. Yo no me preocuparía tanto por los pecadillos que ustedes tienen, yo me preocupo más bien por los pecados estructurales, sociales, y parece ser que a la gente esos pecados no los confiesan o no son tan atractivos. Hermanos y hermanas, se me terminó el tiempo. Espero que estas palabras les ayuden a entender un poquito mejor este evangelio, que en sí es muy complejo, de verdad es muy complejo, pero espero que les haya un poquito picado la curiosidad. En algún momento estaremos dando algún curso sobre el evangelio de Juan, para que la gente ame más a este evangelio. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. No se olviden, hermanos y hermanas, de registrarse, de suscribirse a nuestro canal. Visítenos en www.ibicla.org. Les tengo también preparado una sorpresa. Muy pronto estoy preparando videos de TikTok, que lo vamos a titular el qué, cuándo, cómo, quién, dónde de la Biblia. Son TikToks de 1 minutito que tienen la finalidad de picarle a la gente la curiosidad, ¿sabrá? Así que ya les estaré informando más acerca de este nuevo proyecto. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.